¿qué hicimos nosotros la semana pasada? Estuvimos trabajando principalmente con un nuevo conjunto, que era el conjunto de los números irracionales. Recordemos que este conjunto de los números racionales era un conjunto que surge cuando vemos la existencia de números decimales que tienen infinitas cifras decimales y que no tienen periodo, por lo tanto no entraban en la categoría de ser un número racional, que era el conjunto que nosotros habíamos visto anteriormente, y que vimos posteriormente también que eran los números que se podían expresar como fracción. Todos esos números que no se podían expresar como fracción, ¿cierto? De alguna u otra forma, se llamaban números irracionales. Y nosotros específicamente hablamos del número irracional y vimos el caso de las raíces cuadradas inexactas. Y principalmente en eso nos trabajamos. Ahora, estos numeritos que nosotros vimos, ya, juntos con los números racionales que nosotros antes habíamos visto, formaban un gran conjunto que se llamaba el conjunto de los números reales, que tenían una característica específica. ¿Cuáles eran estas características? En primer lugar, el conjunto de los números reales tiene y contempla a todos los números que ustedes en este minuto conocen. Y estos números que ustedes conocen, ya, están formados por los números racionales y por los números irracionales. Y en los irracionales se encontraban los que empezamos a trabajar la semana anterior, que teníamos las raíces, por ejemplo, vimos las raíces cuadradas inexactas como el raíz de 2, el raíz de 5, todas aquellas que no tenían un valor exacto. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, si yo tenía raíces exactas? Por ejemplo, si yo les planteaba a ustedes y escribía, por ejemplo, yo tenía la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 era una raíz exacta, su valor exacto de hecho es el número 2. Si recuerdan, este número 2, por ser una raíz exacta, no pertenece al conjunto de los irracionales. Este número 2 pertenece a un conjunto que nosotros tenemos pintado aquí con verde, que es el conjunto de los números naturales, pero que por ser un número natural, también es un número entero. Y como también era un número entero, también se podía expresar como fracción, por lo tanto también pertenecía al conjunto de los números racionales, que finalmente, al final de todo lo que vimos la semana anterior, también dijimos que contaba y cumplía con ser parte del conjunto de los números reales. En cambio, si yo tenía la raíz cuadrada de 5, si yo tomaba mi calculadora, esto me daba un número decimal infinito. Si alguien me ayuda con el valor, lo agradezco. La raíz cuadrada de 5, ya, yo ya lo encontré. Vamos a ver si 2, 23. ya, 2,23, pero tenía infinitas cifras decimales, ¿cierto? Sí, seguía. Y este valor no tenía periodo, o sea, las cifras decimales que estaban ahí como no tenían periodo, no se podía escribir como fracción. Entonces, si yo me voy ahora a este círculo celeste, este raíz cuadrada de 5, ¿dónde lo voy a tener que anotar? Va a tener que quedar aquí, Profesora, ¿está parte rosa. mostrando un PDF algo o no? ¿Sí? ¿No se Porque ve? no se ve, solamente se ve lo que está Se ve escribiendo lo que usted está en la en A ver, el link del detengámonos, acceso rápido. Eso solamente. detengámonos un poquitito. ¿Quién no ve el PPT que estoy mostrando? Yo. Además de Yo, la Yo, Yo ¿Ya? no lo ¿Muchos veo no lo ven? tampoco. Ya, Sí. déjenme dejar de... Hormita, se estaba Francisco, viendo solamente una carpeta con los documentos, con los archivos, pero el ya, PPT no vamos. se estaba viendo. Qué bueno que me dijeron porque estoy hablando en chino. Déjame ver un poquitito para ver qué es lo que sucedió, ¿les parece? Ya, porque yo estoy, según yo aquí estoy compartiendo una carpeta. ¿No se ve entonces? ahora No sí. se Ahora ve. sí. Ahora se Ahora está sí. viendo un PPT. Ya, ¿se ve la Bueno, carpeta en este minuto? Si yo muevo sí, todo eso. sí, sí. Sí, Sí, profe, profe. se Sí, ve. Bueno, Ah, Sí, profe. oye, todo entonces bien. voy a tener, ya, repitamos entonces, pues. Perdón, chiquillos, tienen que avisarme al tiro para que no tengamos dificultad, ¿les parece? Sí, Ya, sí. vuelvo a repetir. Yo estaba mostrándole un poquito que habíamos visto los números irracionales. Le hablé de la raíz cuadrada de 4 y le hablé de la raíz cuadrada de 5, ¿cierto? sí. La diferencia que tenemos entre estos números, la raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de 4, es que una es una raíz exacta y la otra no. Inexacto. Ahora, frente a eso,
si yo tengo esto, si yo le había puesto que la raíz de 4 era un 2, y la compañera me había dicho que la raíz cuadrada de 5 era 2, algo, ya olvidé cuánto. 23. Ya 2,23 y tenía muchas cifras decimales. ¿Qué diferenciaba estas dos raíces? Que una era exacta y la otra no, ¿ok? Ahora, esta raíz cuadrada de 4, a pesar de estar formado por una raíz cuadrada, al ser un valor exacto, yo lo puedo representar en este cuadro acá, en el conjunto de los números naturales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Porque el 2, el resultado es un número natural. Ahora, este número 2, este resultado, esta raíz cuadrada de 4, además de ser natural, también nosotros vamos a decir que es un número entero y también vamos a decir que es un número racional. Y por ende también es un número real. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende, profesora? Ya. En cambio, no pasa lo mismo con la raíz cuadrada de 5, porque la raíz cuadrada de 5 es una raíz inexacta. Y esa raíz inexacta, espérenme un segundito, ¿ya? Y esta raíz inexacta, ¿dónde voy a tener que anotarla? Aquí. Ya, de hecho, aquí está anotadita, es la raíz cuadrada de 5. Y este elemento pertenece al conjunto de los números irracionales y también pertenece al conjunto de los números reales. Esa clasificación me interesa mucho, porque que sepan ustedes a qué conjunto pertenecen los elementos. Si eso está claro, ¿puedo continuar? Sí. Sí. Sí, Ya. profe. ¿Qué más vimos la semana pasada? Veamos. Vimos nosotros que estas raíces cuadradas inexactas, nosotros vimos que se podían ordenar de mayor a menor y viceversa, y por lo tanto era posible compararlas. ¿Alguien se acuerda cómo yo podía saber, por ejemplo, si yo tenía un valor específico de raíz, cuál era mayor y cuál era menor? Yo voy a anotar algunas. Por ejemplo, si yo escribiera aquí la raíz cuadrada del 15 y yo tuviera la raíz cuadrada del 21. Solamente mi pregunta, ¿yo puedo saber, sin usar calculadora, cuál es mayor? Sí, Sí puedes saber porque las raíces están ordenadas de menor a mayor. Ya, ¿en qué nos fijamos para saber si estaban ordenadas de menor y mayor? En el... Ay, se me olvidó cómo se llamaba, pero ¿dónde está el número? Cantidad, yo les En recuerdo. la cantidad ¿Alguien se acuerda? subradical. Muy bien, en la Eso. cantidad subradical. Este numerito que está acá adentro se llama cantidad subradical. Y nosotros vimos que si yo calculaba la raíz cuadrada del 15 y calculaba la raíz cuadrada del 21, esta raíz iba a ser más grande, de mayor valor numérico. Por lo tanto, si nosotros nos fijábamos en estos valores, nosotros podíamos perfectamente saber quién era mayor y quién era menor. ¿Ya? Incluso vimos unos casos donde estas raíces eran compuestas, estaban adelantadas con algunos números acá, que más adelante vamos a retomar. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Vimos también que estos números, estas raíces, yo mirándola, a lo mejor directamente sin la calculadora no podía saber cuál era su valor exacto, pero sí podría saber entre qué valores enteros se encontraban. Entonces, si por ejemplo yo me ponía a trabajar en este caso, la misma raíz cuadrada de 15, y yo les preguntaba a ustedes, a ver, ¿entre qué números enteros se encontraba la raíz cuadrada de 15? Si yo pusiera numeritos acá, ¿qué número entero entre el está 3 y el antes? 4. Muy bien. Esta es una raíz que se encuentra entre el 3 y el 4. Y 4. tenía una explicación, ¿ya? Porque el 3 era el resultado de la raíz cuadrada de 9 y el 4 era el resultado de la raíz cuadrada de 16. 16. ¿Se recuerdan que lo vimos en la clase anterior? Sí. Ya. Y por último, lo otro que hicimos después de hacer todo este trabajo, vimos también que en la vida cotidiana nosotros podíamos estas raíces ocuparlas. Y vimos ejemplos donde, aplicando el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, podía pasar que en algún momento, en algún problema específico, ¿cierto?, nos dieran resultados con raíces inexactas. Y de ahí vimos algunas aplicaciones. Pregunta, ese es como un resumen hacia grosso modo de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Quedó alguna duda de eso? No, profe. No, profe. Podemos continuar entonces, ¿les parece? Sí. Ya, sigamos entonces. Vamos. Bueno, acá se la habían... Vamos a cerrar porque estas son las actividades propuestas. Vamos a ver el PPT. Voy a buscar el otro, ¿ya? El de... Este tiene que ser. Vamos a revisar
la clase número 3. Ya, pregunta, ¿se ve? Sí. Ah, no. No, Aún no. ¿Se ve? No, profe, no se me No. ve a mí. Vamos a repetir de nuevo porque algo me pasa que no logro. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, me falta, Ahora sí. no aprieto el botón que dice compartir, por eso se me olvida. Ya, ¿ahora sí lo ven? Sí. Mire, Profe. vamos a avanzar entonces. En esta oportunidad, en esta guía que nosotros les mandamos, la idea era simplemente hablar de lo que era una aproximación por defecto y por exceso a los números irracionales. La verdad que yo puedo, por defecto y exceso, puedo utilizarlo en cualquier número, sea irracional o no, pero nos concentramos a veces en lo mismo. Y yo quise recordar algunas cosas en esa clase y es lo que está acá. Dice, ustedes en primero medio y antes trabajaron la aproximación por redondeo y truncamiento, ¿ya? Y frente a eso quisimos recordarlo, que era cada una de ellas. La aproximación por truncamiento dice, voy a leer lo que está acá, dice, aproximación por truncamiento. Para truncar un número se eliminan las cifras que están a la derecha de la unidad a la que debemos truncar. Esto es como cortar, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo tengo que tener claro para poder hacer un truncamiento es saber qué es lo que quiero truncar. Si a la décima, que viene siendo el primer número o dígito que se encuentra después de la coma, a la centésima con el segundo o a la milésima. Incluso si es que quiero hacerlo con cifras más que están más a la derecha en la parte decimal. Entonces, yo le puse acá un ejemplo para que lo recordaran. Dice, truncar a la décima el número 84,5732. Solamente una pregunta para ustedes. ¿Quién es la décima aquí? La primera cifra que está después de la ¿Qué coma. número sería la décima en este caso? El El 5. número 5. Ya. Entonces, si yo quiero truncar a la décima, lo primero que tengo que hacer es buscar la décima. O sea, en este caso miramos y dijimos, la décima es el 5. Y lo que hace el truncar es elimina todas las cifras que se encuentran a la derecha de ese 5. Entonces, si se fijan, yo acá lo traté de ilustrar de esta manera. Fijé el 5 y lo que marqué con esa línea acá abajo se supone lo que yo tengo que eliminar. Por lo tanto, truncar significa la décima, este número, que me queda solo en el 84,5. ¿Dudas? ¿No? Ya. Miren este número grande que yo tengo acá. ¿Ya? Si yo quisiera truncarlo a la centésima, ¿a quién tengo que eliminar? Todos los 4. números posteriores. Perfecto, muy bien. A los números que se encuentran después de la décima, y como dijo el compañero, elimino el 4. Por lo tanto, este número truncado a la centésima sería 345,62. ¿Alguna duda de eso? No. ¿No? No. Ya, sigamos, esto para recordar. En cambio, ¿qué era el redondeo? Esto es lo que normalmente más usamos. ¿Ya? Dice, para redondear un número a una unidad determinada, debemos fijarnos en la cifra inmediata posterior a la que se sigue. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar. Esto es lo que nosotros hacemos cuando sacamos promedio. ¿Ya? Cuando nosotros sacamos promedio, ustedes hacen una aproximación por redondeo. ¿Ya? Si alguien les dio en un promedio, por ejemplo, 5,97, 5,97, ¿qué nota tiene? 6. Un 6, aproximamos. ¿Y de quién dependió aumentar el 5,97 a un 6? De una cifra que se encontraba a la derecha. Y aquí lo vamos a ver. Cuando nosotros decidimos eso, ver qué cifra es la que vamos a aproximar por redondeo, si la cifra, el número que vamos a mirar es mayor o igual que 5, uno aumenta la cifra anterior. En cambio, cuando es menor que 5, uno la deja exactamente igual. Y aquí tengo un ejemplo. ¿Ya? Volvimos a tomar este número, el 84,5732, ¿ya? Y lo vamos a redondear, pero acá me piden, dice, hay que redondear a la décima. Nuevamente, ¿cuál es la décima? El 5. Entonces ustedes se fijan en la cifra que viene inmediatamente después, que en este caso, ¿quién sería? El 7. El 7. Pregunta, ¿el 7 aumenta o deja igual? Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, cuando yo lo aproxime a la décima, en vez de escribir 84,5, voy a escribir 84,6.
Esto es algo que normalmente hacemos, vuelvo a repetir, uno lo hace especialmente con las notas. Se fueron recordando de esas cosas, ¿verdad? Sí. Ya, Sí. bueno, posteriormente a eso, yo, después de recordarlo, pusimos nosotros acá, hablamos un poquito de qué íbamos a decir nosotros que era el exceso y qué era el defecto. Ahora, en general le puse acá, al aproximar hay siempre una diferencia con el valor real que se llama error. Se entiende que obviamente si yo aproximo, le hago un pequeño cambio al número, a lo mejor puede ser a veces muy pequeñito y a veces mayor, pero no estoy hablando exactamente del mismo número original cuando hago la aproximación. ¿Ya? Y dice, de aquí viene lo más importante, dice, si al aproximar un número cualquiera, el número obtenido es menor, diremos que se ha aproximado por defecto. En cambio, si es mayor, diremos que se ha aproximado por exceso. ¿Sí? Frente a eso, pusimos un ejemplo acá para que veamos qué es lo que nosotros vamos a hacer y qué es lo que tendrían que hacer ustedes en cambio si se les pide algún tipo de esta aproximación. Dice, vamos a aproximar por exceso. ¿Ya? Ahora, si voy a aproximar por exceso, significa que el número que yo voy a obtener es mayor que el número que tenía originalmente. Eso es lo que quiero que se entienda principalmente. Dice acá, aproximar a la décima por exceso a este número. Entonces, mi número que yo tengo ahora es el 3,125. Yo quiero aproximar a la décima. Por lo tanto, ese número que está acá, ¿ya? Es el que quiero corregir en el fondo o arreglar para que me quede una aproximación por exceso. ¿Qué hacemos nosotros? Dice, primero, identificamos la décima. ¿Quién sería en este caso la décima? El 1. El 1. ¿Ya? Eso es lo primero. Primero lo identifico. Y ahora consideramos el número solo con una cifra decimal. O sea, no olvidamos de lo que pasa hacia la derecha. ¿Ya? Y en este caso consideraríamos solamente el número 3,1. ¿Ya? Ya a este 3,1 le incrementamos el dígito que corresponde a la décima. Es decir, en vez de escribir el 3,1, ¿qué es lo que vamos a escribir nosotros? 3,2. 3,2. Y nos aseguramos entonces que el número obtenido es mayor que el número que nosotros anteriormente teníamos. Yo aquí lo puse para que lo vean y para que vean que es una aproximación por exceso, porque el 3,2 es mayor que el 3,125. Y quiero hacer esta aclaración, porque algunos ven y el 3,2 y dice acá hay un 125, piensan que este número es más grande. ¿Se acuerdan ustedes cómo se comparan los decimales para saber cuál es mayor y cuál es menor? ¿Alguien Sí. tiene una duda de eso? Se Por si tendría que- acaso. Dígame, te escucho. No se tendría que ir comparando por las unidades, décimas, centésimas, ¿así o no? Perfecto. Uno siempre tiene que partir siempre comparando primero por la parte entera, ¿cierto? Y posteriormente, si la parte entera son igual, uno después mira las décimas, después mira las centésimas, las milésimas. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo acá y tengo el 3,125, ¿cierto? Y ahora yo escribo acá abajito el 3,2, ya no se deben olvidar que si bien es cierto a la derecha, después de este número 2 no hay nada, yo puedo completar ¿con qué números? Con ceros. Ceros. Con 0. Perfecto. Por lo tanto, si yo comparara ahora los números y yo observo la parte entera, si miro la parte entera, estos dos números son exactamente iguales. Igual. ¿Dónde empieza la diferencia aquí? La diferencia empieza en las décimas. Si yo comparo el 1 con el 2, ¿quién es mayor? El 2. Entonces, automáticamente esta cifra es mayor que el número que yo tengo acá. ¿Sí? Y obviamente decir 200 milésimos a decir 125 milésimos, uno dice, esta en cifra es más grande. Se nota y se observa con mayor claridad cuando el número decimal es mayor, cuando no tiene numerito acá y cuando yo le agrego los ceros. ¿Queda claro eso, no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? Ya, continuamos entonces. Borramos y seguimos. Veamos el caso. Bueno, yo acá le puse otros ejemplos que no voy a insistir porque ya yo creo que la explicación apuntaba a eso. Yo le planteé acá una actividad para que ustedes hicieran. Ya, no sé si ustedes la completaron en sus casas, ya, pero me gustaría que la hicieran ustedes, aunque yo podría complementarla sin ningún problema en este minuto, ya, pero acá le estoy pidiendo que aproximen por exceso. Yo voy a hacer la primera o la segunda fila y ustedes después la terminan en su casa, ¿les parece? Sí. Sí, ya. Veamos acá.
que aquí estoy con mi lápiz que no me quiere funcionar muy bien. ¿Les parece que tomemos el último? Ya. Sí, Miren profe. acá. Aproximemos por exceso a la décima. Si yo aproximo a la décima, ¿a qué número tengo que mirar? El 5. El 5. Perfecto. Entonces, tomo solamente el 6,5 y como quiero por exceso, ya no escribo 6,5. ¿Qué voy a escribir ahora? 6,6. Entonces acá escribo 6,6. Si yo le hubiese pedido que fuera el exceso a la centésima, ¿qué cifra decimal miro ahora? El 3. 3. O sea, me trabajo con el 3, o sea, trabajo con 53 centésimos. ¿Y qué le hago a este 3 entonces? Lo aumento de una cifra. Ya, ¿y qué número me quedaría entonces? 6,54. 6,54. Perfecto. Vamos a la milésima ahora. En la milésima nosotros tenemos que considerar esos 3, ¿cierto? Pero ¿a quién incremento? ¿Al 5, al 3 o al 7? Al 7. Ya, ¿y qué número me quedaría entonces? 6,538. Perfecto. ¿Se entendió cómo se aproxima por exceso? Sí. ¿Seguimos entonces? ¿Les parece? Esta tarea la tienen que terminar ustedes, ¿ok? Para que después nos las envíen, ¿cierto? A los portafolios que nosotros tenemos. Veamos acá, sigo ahora. Vamos por defecto. Ya, ¿qué creen ustedes que va a ser la diferencia del defecto? ¿El defecto va a ser un número más grande o un número más chico? Menor. Un número menor, muy bien. La palabra precisa es menor. Entonces, vamos a ver. Yo aquí les planteo otro número, el 3,456 o 3,456 milésimas. Y me estoy pidiendo que se le haga una aproximación por defecto. Esto lo van a asociar inmediatamente con una de las cosas que yo inicié al inicio de la clase, que empecé a recordar. Dice, ¿qué es lo que se hace para aproximar por defecto? Primero, como me piden la décima, primero identifico la décima. En este caso, perdón, la décima sería el 4. Y dice, y como se pide aproximar a la décima, se considera el número con una cifra decimal. En este caso, consideraríamos al 3,4, cuya expresión va a corresponder a la expresión por defecto. Es decir, el aproximar por defecto, si yo quiero una décima, sería simplemente el número 3,4. ¿Se le ocurre a qué aproximación de las iniciales se parece esto? ¿Truncar o redondeo? Truncar. Truncar, ¿ya? Y efectivamente, si ustedes se fijan, esta es la cifra original. Si yo considero, en este caso por defecto, al 3,4, el 3,4 es un número menor que el 3,456. Hicimos recién el ejercicio, pero si gusta lo volvemos a mostrar, ¿ya? Si yo anoto acá el 3,456 y lo comparo con la cifra que ahora va a ser la aproximación por defecto, que es el 3,4, ¿quién de los dos es menor? El 3,4. El 3,4. Si efectivamente ustedes ven, y yo agrego los ceritos que están acá, la parte entera son igual, si comparo las décimas son iguales, pero por las centésimas automáticamente este número que yo encuentro acá va a ser mayor que el 3,4. ¿Sí? Entonces, si es que no hay duda, ya yo voy a ver y vamos al cuadro siguiente. ¿Qué dice el cuadro siguiente? Vamos a saltar, y yo les pedí lo mismo que hice anteriormente, pero ahora vamos a anotarlo por defecto. Otro ejemplo, y nuevamente yo voy a hacer solamente la última fila, ¿ok? Ya, veamos. Aproximemos por defecto a la décima. ¿Qué me quedaría acá? ¿Quién es la décima acá? El 4. 4. Por lo tanto, la aproximación por defecto sería simplemente el 0,4. Muy bien. La aproximación por defecto a la centésima sería 42. Muy bien. Y a la milésima sería 428. 428. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Profe, Dígame. en el tercer ejercicio que se dice 0,511, ¿cómo, ¿Ya? para aproximar por defecto a la milésima, se seguiría manteniendo? Queda exactamente igual.
Ah, ya, profe, gracias. Claro, queda exactamente igual, porque aquí la verdad que no importa si es que hay número en este caso a la derecha o a la izquierda, en este caso sigue siendo el mismo. Y aquí, obviamente, no se justificaría, po, porque en el fondo estamos trabajando con el mismo valor, pero en el fondo para nosotros sería igual, ¿ok? Sí. ¿Sí? Ya. A ver, en términos prácticos, después yo acá, bueno, les puse un ejemplo, porque estas son las aplicaciones que nosotros obviamente me interesan. Si ustedes observan acá, yo les pedí el 1, raíz de 3. Si yo les pidiera una prueba a ustedes aproximar a la centésima o a la décima estos números, ¿ya? ¿Cuál es el detalle que ustedes tendrían que hacer? Por ejemplo, si utilizáramos calculadora, ¿ustedes podrían calcular cuánto es 1 más raíz cuadrada de 3? Sí. Sí. Sin ningún problema. Yo aquí lo hice. El resultado era 2,73 y puse todas esas cifras decimales. ¿Sí? Ahora, si este es el resultado de esto y yo les pido aproximar por defecto a la décima, me quedo en la décima y lo dejo exactamente igual. Por eso quedó 2,7. ¿Sí? En cambio, si yo le hubiera pedido aproximar por exceso a la décima, al 7, ¿qué teníamos que hacerle? Aumentar una cifra. Aumentarlo, y por eso en la guía quedaba el 2,8. ¿Sí? Por lo tanto, aquí se les planteaba a ustedes esta posibilidad de que esto ustedes también lo pudieran hacer y sin ninguna dificultad. Solamente quiero saber si esto se entiende, porque más abajito hay algunas actividades propuestas, ¿ya? En este caso, que son las que a ustedes se les dieron, y todas ellas son ejercicios similares a los que hice yo recién. Le aparece una raíz, ustedes la calculan con su calculadora y hacen la aproximación por defecto, No, por la eso que vamos a hacer. Yo ya lo hice. Es fácil. Maravilloso. Perfecto. Por lo tanto, igual, aunque sea simple, me interesaba verlo por si es que alguien tenía alguna duda. Y si esto es así, yo cierro esta aplicación y empezamos a ver la guía 4 que tiene operatoria con números reales, que también eso es como, es alto contenido. ¿Les parece? Sí. Ya. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, ¿Vamos bien? profesora. Bien, profe. Ya. Bien, profe. Ya. Bien. Cualquier cosa, ustedes saben que me tienen que interrumpir en el momento que sea, ¿cierto? Ya. Bien. Vamos a mirar la guía número 4, entonces. Vamos a buscar la guía número 4. ¿Se ve la clase 4? No. No, aún no. ¿No? Ya. No. No se ve. Vamos a revisar, porque por eso pregunto, porque trato de ponerla. Lo otro, Normita, por mientras hay eso, hayan como 5 estudiantes con su micrófono abierto, ¿está bien? ¿Ya? No le digo, pues sí, mientras van a estar participando todo bien en la clase. Los felicito. Hasta ahora, yo creo que hasta ahora he metido más bulla yo, porque tengo mi monito chico dándoseme vuelta por acá. Y soy yo, ha pasado por aquí mi hijo, entonces yo creo que por ahí a lo mejor se ha escuchado. Y hasta mi perrita anduvo por aquí, así que por eso si es que hay alguna bulla hasta ahora, puedo haber sido yo la que la generó, ¿ya? Perfecto. Ya. Entonces déjame buscar dónde está entonces mi guía, porque no me aparece acá la guía. Ahí está, espérate. Espérame. Yo quiero la guía número 4. Ya, necesito saber si se ve. Sí, se ve. profesora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, dice clase número 4. Ya, con eso ya puedo partir. Veamos. Perfecto. En esta clase número 4, ya, lo que se quería era resolver operatoria con números reales. Hasta ahora ustedes han sumado, restado, multiplicado y dividido los naturales, los enteros, los racionales, las fracciones. Entonces, principalmente la idea acá es que trabajemos con los números que no han trabajado. Y esos son los números irracionales, las raíces inexactas en el fondo. Y solamente nosotros vamos a trabajar las raíces cuadradas inexactas, sin considerar en general que los números irracionales son un número mucho más amplio, mucho más grande. Todas las raíces que más adelante van a conocer en las actividades que vienen más adelante son las raíces inexactas. Por ejemplo, vamos a ver raíces cúbicas, raíces cuartas. Nosotros solamente nos vamos a concentrar ahora en que vean un poquito de operatoria con números reales, en este caso las raíces cuadradas. Bueno, acá yo le puse lo mismo. En esta sesión aprenderás a realizar cálculos que involucran raíces cuadradas y racionales, aplicando las propiedades vistas anteriormente para obtener expresiones reducidas que faciliten su manipulación y cálculo.
Y aquí empezamos. Vamos a las operatorias. Y aquí tenemos que ver, yo voy a activar mi lápiz por si acaso lo tengo que utilizar. Listo, estamos, ok, veamos. Operatoria con raíces inexactas. Primero vimos que aquí se pueden sumar y se pueden restar. Ahora, hay una sola condición importante para que las raíces yo las pueda sumar o restar. La cantidad subradical, es decir, las raíces cuadradas de valores, de raíces de cantidad subradical iguales, se pueden sumar. Si se fijan acá en el ejemplo, la cantidad subradical es la letra A, ¿cierto? Acá la cantidad subradical es la letra A también. Por lo tanto, ¿qué se hace para sumar o para restar? Porque esto es aplicable a los dos. Se suman los números que están delante de las raíces y se conserva la raíz. Esto es muy similar a cómo ustedes suman y restan expresiones algebraicas. Si yo tenía un 5x y le sumo un 2x, el 5 con el 2 lo sumo, me da 7 y manteníamos la x. Acá es exactamente igual con las raíces. Miren acá. Y aquí yo les puse paso por paso para que lo vieran. Como que la mitad de tu cara se ve. ¿Cómo? ¿Una consulta me quiere hacer? ¿Aló? ¿No? Ya, sigamos. En este caso, miren acá, tengo 2 raíz de 3, sumándole 5 raíz de 3, 5 raíz cuadrada de 3. Como las raíces son iguales, tienen la misma cantidad subradical, yo solamente me preocupo de sumar los números que se encuentran delante. En este caso sumaría el 2 con el 5, y al sumar el 2 y el 5, el resultado me daría 7. Y al ladito, a la derecha, le agrego la raíz que yo estaba considerando. Se mantiene la misma cantidad subradical. ¿Se entiende eso? Se sumarían solamente los coeficientes numéricos. Solo Entero. el coeficiente numérico, el número que se encuentra delante de la raíz. Lo mismo cuando hay suma y resta. Por ejemplo, acá, mira, tengo 7 raíz cuadrada de 5 menos 3 raíz cuadrada de 5 más 10 raíz cuadrada de 5. Todas tienen la misma cantidad subradical, las raíces cuadradas. Por lo tanto, me preocupo de los números que le anteponen. En este caso, a 7, ¿qué le quito? 3. Eso me daría 4. Y a 4, ¿qué le sumo? 10. 10, ¿Y eso qué me dio al final? 14. 14. Y se mantiene la misma cifra raíz irracional que teníamos originalmente, que es la raíz cuadrada de 5. ¿Se va aclarando o no? Sí. Ya, miren acá. Yo aquí le puse en el número 3 raíces distintas. Tengo 10 raíz de 2 más 8 raíz cuadrada de 10 menos 7 raíz cuadrada de 2 menos 6 raíz cuadrada de 5. Si nos recordamos un poquitito lo que hacíamos en álgebra, cuando yo tenía x e y, ¿cómo sumaban las expresiones donde habían x e y? ¿Qué hacían ustedes primero? ¿Se elevaba? No. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, a ver, es que el lápiz mejor. Si yo tuviera, voy a escribir acá arribita, si yo tuviera 2x más 3y más 5x más 8y, ¿cómo se resolvía eso en álgebra? ¿Se acuerdan? Se identificaban los términos semejantes. Muy bien, diste un concepto muy importante, el término semejante. En ese caso, si alguien me ayuda ahí, ¿quiénes son semejantes aquí? 2x y 5x. 5x. Muy bien, el 2x con el 5x, ¿sí o no? Entonces, ustedes las podían sumar. Y si yo las podía sumar, ¿qué me quedaba en este caso? Si a 2x le sumo 5x, ¿cuántas x me quedaban? Entonces ustedes ponían 7, ¿y qué le agregaban al ladito? La X. Solo la x. Aquí vamos a hacer lo mismo, solo que ¿qué le vamos a agregar al ladito? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Ahora, en este caso ahora, ya, sumé las x. ¿Qué tengo que sumar ahora? Las y. Las y. Y como son positivas, las voy a poder sumar, ¿cierto? Y me va a quedar, entonces, 3y más 8y, ¿cuánto me va a quedar? 11. 11. 6. Y como son positivas, nosotros lo uníamos con el signo más. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer ahora. La diferencia es que ya no vamos a poner letras, sino que vamos a poner raíces cuadradas. ¿Queda claro eso? Entonces, si yo comparo acá, fíjense que en este ejemplo aquí, ¿qué es lo primero que se sumó o restó? Los valores que tenían las raíces cuadradas de 2. Entonces, tengo 10 raíz cuadrada de 2, y acá dice menos 7 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces, si yo al 10
le quito 7, ¿cuánto me da? 3. 3. ¿Y me queda 3 qué? Raíz cuadrada de 2. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Sí. Sigo ahora, vamos a hacer lo mismo pero con la raíz cuadrada de 10. Tengo 8 raíz cuadrada de 10 positivas con menos 6 raíz cuadrada de 10, ¿cierto? Por lo tanto, si a 8 positivo le quito 6 positivo, ¿cuánto me va a dar? 2. Dos 2 2 raíz positivo. cuadrada de 10. Por eso escribimos más 2 y le agregamos la raíz. Esa es la forma de sumar o restar raíces cuadradas que tienen que tienen la misma cantidad subradical. Preguntas. ¿Se entendió este concepto? Sí, profe. Ya, entonces, si eso se entendió, yo después le puse muchos ejemplos para que lo siguieran viendo. Si pueden ver, mire, ¿cuáles son los coeficientes enteros acá? El 2, el 5 y el 7. ¿Qué hicimos acá cuando pedí sumar con el 2, con el 5, con el 7? Se sumó, po, ¿sí o no? 2 más 5 son 7. 7 más 7 son 14. ¿Y qué le agregué al ladito? La raíz cuadrada de 3. Subradical. 3. ¿Sí? ¿Se fijan? Miren acá. De nuevo, en el segundo ejemplo, raíces cuadradas de 7. Todas tienen raíz cuadrada de 7. Por lo tanto, puedo sumar o restar. Me quedaría a 10. Si le sumo 5, eso me daría 15. Pero si a 15 le quito 4, eso me daría 11. 11. ¿Y qué le agregué al ladito? La raíz cuadrada de de 7. 7. Pregunta, ¿hay alguna duda de sumar o restar hasta acá? No. No. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, esta era la primera actividad que estaba planteada para que ustedes la resolvieran como en la guía. ¿Hay alguna duda de resolver esta actividad? ¿Necesitan que yo haga alguna para que les muestre como ejemplo? ¿O ustedes creen poder resolverla solitos? Yo ya la hice, profe. Perfecto. ¿Y le hiciste bien? Creo. Ya, sí, o sea, con lo que vimos antes, encuentro que sí la hice bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta de algún otro compañero? Porque si no es necesario que yo la retome, podríamos ver ahora otra explicación, que es la multiplicación. Si alguien me dice que quiere que lo resuelva, lo hago y si no, continúo, en honor al tiempo. No hay nadie al parecer. Sigo entonces, yo asumo que puedo continuar. Ya, si ya sabemos cómo se suma y cómo se restan expresiones irracionales, ya podríamos ver ahora cómo se multiplican. ¿Ya? Y aquí quiero centrarme un poquito en lo siguiente. Ya anteriormente, para sumar y para restar, la condición que pusimos es que la cantidad subradical tenían que ser iguales. Ahora, acá para multiplicar, la condición no es que las cantidades subradicales sean iguales, sino lo que se pide es que yo solo puedo multiplicar raíces cuadradas con raíces cuadradas, es decir, raíces que tengan el mismo índice, ¿ok? Entonces, si yo tengo 2 o más raíces cuadradas, en este caso en exacta, también es válido para las exactas por si acaso, lo que yo tengo que hacer es, si las raíces son iguales, es decir, en igual índice, se conserva la raíz y se multiplica lo que está en su interior, la cantidad subradical, ¿ya? No olvidar, y vuelvo a repetir, que vimos la semana pasada, que las raíces cuadradas, solo nosotros se las íbamos a calcular a números positivos y al cero, ¿se acuerdan de eso, verdad? Sí. Por eso aquí está la condición, que son reales positivos, incluyen al cero. Eso significa esa notación. Ahora, como nosotros vimos también, a veces las raíces se les anteponen números. ¿Qué va a pasar si yo multiplico una expresión donde tenga que delante de la raíz se encuentre un valor entero, una fracción, lo que sea más adelante? Cuando nosotros vayamos a multiplicar, primero siempre vamos a multiplicar los números que se anteponen a la raíz. En este caso, en este ejemplo, se anteponen la P y la Q, ¿sí? Entonces multiplico esos dos numeritos y después me preocupo de multiplicar las raíces. Y para ello después conservo la raíz y multiplico sus cantidades subradicales, ¿sí? Veámoslo en los ejemplos antes que podamos ver algún detalle. Miren acá, la raíz cuadrada de 3 se podía multiplicar con la raíz cuadrada de 5 porque ambas son raíces cuadradas, se conservó la raíz, se multiplicó la de adentro. 3 por 5 me dio 15. ¿Sí? Continuamos.
Ah, y fíjense, ¿qué resultado me dio? Me dio raíz cuadrada de 15. Pregunta, ¿este raíz cuadrada de 15 es un valor irracional o un valor racional? Irracional. Irracional porque me dio una raíz inexacta, muy bien, ¿sí? O sea, si yo les pidiera a ustedes decir a qué conjunto esto pertenece, ustedes me tendrían que decir que el resultado de esta multiplicación me dio un número irracional. Lo voy a poner ahí para que no se me olvide. Pero miren la segunda. Estoy multiplicando 3 raíces cuadradas, la de 2 con la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 6. No importa cuántas sean, se conserva solo una raíz, ¿ya? Multiplico lo que está dentro, es decir, debo multiplicar el 2 por el 3 y por el 6, que ahí está. Y al resolverlo me quedó raíz cuadrada de 36. ¿Qué diferencia tiene este resultado con el anterior? Es una raíz exacta. Que me dio una raíz cuadrada exacta. Y fíjense, me devuelvo más atrás. El raíz cuadrada de 2 no era una raíz exacta. En la raíz cuadrada de 3 tampoco. La raíz cuadrada de 6 tampoco. Esas 3 eran números irracionales. Pero al multiplicarse, me dio una raíz especial, que era una raíz exacta. Este resultado, como es exacto, ya no es irracional. ¿A qué conjunto pertenece ahora este resultado? A un número racional. Este pertenecería Número natural. a un natural, perfecto, pero también, además de ser natural, mira, lo voy a poner ahí, ¿a qué otro conjunto más pertenece? ¿A los enteros? A lo entero. ¿Y a qué otro conjunto más pertenece? Al racional. Racionales. A lo racional. Y fíjense que pertenece a uno más. ¿A cuál más pertenece? A los irracionales. ¿Qué No. contiene? No. No, A a los los reales. reales. A los reales. ¿Viste? Entonces, fíjate que uno, en la medida que va avanzando, no se puede olvidar que estos numeritos pertenecen a varios conjuntos. Pero hay un conjunto hoy día que los contiene a todos. ¿Cuál es el conjunto que los contiene a todos? ¿El número reales? Los números reales, ¿ya? Así que, y se supone que nosotros hoy día estamos trabajando operatoria con número real, y como los números reales están los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, los resultados nos pueden dar perteneciente a cualquiera de esos conjuntos. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, sigamos, chiquillos. Voy a continuar Tengo una acá. duda. Por supuesto, dígame. En la primera, ¿Ya? sí, también se podría, como los dos son, no, nada, olvídalo, me enredé yo solo, olvídalo. No, pero quiero tener claro que saliste de tu duda. ¿Qué duda Sí, tenías? sí, me vi algo mal, entonces no importa, no, ¿Estás vi seguro? mal, sí, Ya, vi mal, seguro entonces. Ya, seguimos, sí. no hay problema. Ya, hijo. Si no, ningún problema que me pregunten, ¿ah? Ya, miren la última, que esta es la que tiene que ver con este ejemplo que yo tengo acá, ya, que es lo siguiente. Dice 5 raíz cuadrada de 7 multiplicado por 2 raíz cuadrada de 6. Y dice que esto es igual a esta expresión que yo tengo acá. Miren, recién dijimos acá, si habían números que se anteponían a las raíces, ¿qué teníamos que multiplicar primero? Los coeficientes. Los anteriores, los números enteros que en este caso se encuentran antes, ¿sí? Entonces yo multiplico el 5 con el 2. ¿Cuánto es 5 por 2? Eso me da 10. Ahí está el resultado. Y ahora multiplico las raíces. Y para las raíces conservo una sola raíz, multiplico lo que está en el interior, que en este caso el 7 y el 6. ¿Y cuánto es 7 por 6? 42. Y es por eso que el resultado me dio 10 raíz cuadrada de 42. Aquí yo lo resumí en un cuadro que dice que cuando yo multiplico raíces cuadradas inexactas, se conserva la raíz cuadrada y se multiplican los números que se encuentran al interior de cada raíz. Antes de continuar, ¿hay alguna duda de cómo multiplicar estas raíces cuadradas? ¿El silencio les dice que no hay duda entonces? ¿Hay alguien que necesite que yo retome alguno de estos conceptos? Ya, veamos ahora entonces. Voy a continuar con lo siguiente. Nuevamente, después de dar esa explicación, en su guía de trabajo, al igual que la anterior, volvimos a poner muchos ejemplos. Fíjense, tenemos este. ¿Qué había que multiplicar aquí primero? Los coeficientes. Ya, vamos. ¿Qué multiplicaban primero? ¿El 2 con el? 15. 2 por 15, ¿qué me daba? 30. 30. Y después, la raíz,
multiplicaba lo de adentro. 2 por 3, ¿qué me daba? 6. 6. Siguiente ejemplo. Multiplicamos el 3 con el 9. 9 por 3 dio 27. Conservo la raíz y se multiplicaba lo de adentro. 5 por 7, aquí hay un error. Aquí hay un error. 5 por 7, pero- 35. Sí, hay un error, me equivoqué. Aquí 5 por 7, ¿cuánto era? 35. 35. Perdón, pero esta guía la hice yo, así que fui yo la que me equivoqué. Eso hay que corregirlo en sus apuntes, ¿ok? Porque jamás nos va a dar un 35, un 45, ya, ese es un error mío. Ya, sigamos entonces. Veamos acá, ¿qué más puede ser? Bueno, lo mismo acá, fíjense, si yo, miren lo que pasaba acá, lo que vimos recién en el ejemplo anterior, si yo multiplico estos dos raíces, 2 por 8, me va a quedar raíz cuadrada de 16, y la raíz cuadrada de 16 es una raíz exacta, y eso me dio 4. Y miren lo que pasa acá, ¿y qué va a pasar si yo me encuentro con este ejemplo? Tomo el ejemplo acá, multiplico. 5 con 2, ¿cuánto me daba? 10. 10, ahí está, 10. Pero al multiplicar estas dos raíces, conservo una raíz, multiplico lo de adentro, me va a quedar 3 por 3, me va a quedar la raíz cuadrada ¿de quién? De 9. De 9. Y si yo llego a esto, y ustedes se dan cuenta que la raíz cuadrada de 9 es exacta, hay que calcularla. Entonces, esto se va a reducir a un paso más, que va a ser mantener el 10, calcular la raíz cuadrada de 9, y eso me va a quedar en 3. Por lo tanto, el resultado de la raíz cuadrada, con este 10, lo voy a tener que multiplicar, y ese resultado me va a dar 30. Esto es como uno tiene que continuar el proceso. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Hay profe. alguna duda? Ya. Yo aquí les planteé una actividad, se las voy a dejar a ustedes para que ustedes las terminen. Nuevamente les di 4 ejemplos para que nuevamente vieran lo que había que hacer. Puse multiplicar de raíces, ustedes tenían que multiplicar y además tenían que decirme si los resultados pertenecían a algún conjunto. ¿Ya? Yo puse acá un ejemplo, el que nosotros tenemos. ¿Necesitan que haga alguno de ellos o ustedes los pueden hacer solitos después? Yo creo que se pueden hacer solos. Yo ya... ¿Sí? ¿Se entendió cómo se hacía? Sí. Ya, seguimos entonces. Ya, aquí viene algo bonito, importante, porque esta descomposición de raíces me va a permitir más adelante. Nosotros dijimos al inicio que yo podía sumar o restar raíces siempre y cuando la cantidad subradical sean exactamente iguales, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver que a veces se ven distintas y están escondidas, y aquí se las voy a mostrar. Dice, esto es la operación inversa, por así decirlo, de la multiplicación. Es la fórmula vista al revés. Dice, descomposición de raíces. Descomponer una raíz consiste en expresar la cantidad subradical en un producto donde uno de los factores debe tener raíz exacta. ¿Ya? Fíjense que esta es la propiedad de la multiplicación al revés. ¿Ya? Pero les voy a mostrar con el ejemplo a ver si se nos hace más simple el entenderlo. ¿Ya? Miren acá. Si ustedes se fijan, yo les puse como primer ejemplo la raíz cuadrada de 50. Yo, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, les dije que si yo quería sumar expresiones que tenían la raíz cuadrada de 50, solo la podía sumar con otras expresiones que tuvieran la misma cantidad subradical. Pero miren, el 50 tiene una particularidad. Yo la puedo escribir el 50 de muchas formas, como un producto de factores. Pero hay una especial que él tiene, y una de ellas es que el 50 yo lo puedo escribir como 25 por 2. ¿Por qué es tan especial, creen ustedes, que yo lo haya escrito como 25 por 2? Porque 25 una... Cuénteme. Yo estuve realizando este ejercicio y según por lo que yo vi, por ejemplo, siempre había una raíz que tenía una solución exacta y otra inexacta. ¿Ya? Entonces yo creo que por eso, para poder obtener un resultado así, ¿o no? Muy bien, muy bien. Muy cerca de lo que tenemos que hacer. Y había un muchacho que también me estaba diciendo algo, antes de que yo concretara la idea. ¿Alguien más? No. Ya, como decía la compañera, y supongo que también lo que me iba a decir el joven que nos estaba hablando antes,
La particularidad que tiene es que puse el 25 y el 25 tiene raíz cuadrada exacta, como decía la compañera. Por lo tanto, fíjense, si yo separo las raíces y digo, esta expresión, como la raíz de un producto, separo la raíz cuadrada del 25 y le calculo la raíz cuadrada también al 2 por separado, esta raíz se puede calcular. Y la raíz cuadrada del 25, ¿qué sería? El 5. Y como el 2 no tiene raíz cuadrada exacta, se mantiene exactamente igual. ¿Sí? Ahora, miren qué importante este detalle, ¿ya? Porque nosotros vamos a alcanzar a llegar hasta aquí, hasta la descomposición de raíces hoy día. Pero miren lo importante, porque entonces, si yo les digo a ustedes, ¿qué significa el número 3 raíz cuadrada de 2? ¿Alguien me podría decir qué viene siendo ese 3? La raíz cuadrada de 9. Muy bien. No es que la profe llegue y ponga un número aquí al lote. Cuando nosotros nos enfrentemos más adelante con números que se anteponen a la raíz, es porque este número es resultado de una raíz cuadrada exacta en este caso. Y en este caso, esto era lo mismo que hubiera dicho acá. Este es lo mismo que yo diga raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 2. ¿Estamos de acuerdo? Y por propiedades que ustedes saben, cuando yo tengo dos raíces, estas se pueden multiplicar. Yo puedo escribir solo una, y al multiplicar estos dos numeritos, ¿qué numeritos son? Si multiplico 18. 9 por 2, el 18. Por lo tanto, este número que yo escribí como 3 raíz de 2 es equivalente a la raíz cuadrada ¿de quién? De 18. ¿Vamos enlazando algunas cosas? ¿Sí? Sigamos acá. La raíz cuadrada de... Dígame. ¿El número que va delante de alguna raíz va a ser el resultado de otra? Se ¿Exacto? puede, claro, sí, se puede considerar como la raíz cuadrada de un número. En este caso, es para que veas que yo puedo de alguna manera moverme con esta fórmula que nosotros vimos de un lado para el otro. Lo puedo considerar, pero son expresiones equivalentes, ¿ok? Mira esta. Tengo la raíz cuadrada de 90. Si yo escojo una buena factorización, que en este caso es 9 por 10, ¿quién tiene raíz cuadrada exacta acá? El 9. 9. ¿Y la raíz cuadrada de 9 cuánto es? 3. Es 3. Y me quedó 3 raíz cuadrada de 10. Por lo tanto, cuando yo digo 3 raíz cuadrada de 10, en el fondo estoy hablando de la raíz cuadrada de 90. Si yo escribo la raíz cuadrada de 20 como 4 por 5 en su interior, ¿quién tiene raíz cuadrada exacta acá? El 4. 4. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es 2. Eso significa que estamos hablando de 2 raíz cuadrada de 5. Y esta expresión es equivalente a la raíz cuadrada de 20. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ahora, me sirve harto esto, porque nos vamos a encontrar más adelante, ¿ya? Bueno, acá, con este ejemplo, miren esta. De aquí yo les planteo una. Dice, miren, dice raíz cuadrada de 12 más la raíz cuadrada de 27 más la raíz cuadrada de 300. De acuerdo a lo que nosotros vimos originalmente, yo esto no los podía sumar, ¿sí o no? No podíamos porque las raíces, las cantidades subradicales son distintas. Pero si yo sé descomponer, sí se pueden. Y aquí les voy a mostrar el ejemplo. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 12, fíjense acá, el 12 se puede escribir como 4 por 3, ¿sí? Si calculo la raíz cuadrada del 4, eso me dio 2 raíz de 3. Pregunta, ¿se entiende por qué es 2 raíz de 3? ¿O lo repito porque el juego es muy rápido? ¿Sí se entiende? Continúo. ¿Se entiende? Entonces, fíjate, entonces yo en vez de escribir la raíz cuadrada de 12, yo escribí aquí 2 raíz de 3. ¿Sí? Lo descompuse. Miren con la raíz cuadrada de 27. La raíz cuadrada de 27 se podía escribir como 9 por 3. Y el 9 tiene raíz cuadrada exacta, y esa raíz cuadrada es 3. Y me quedó el 3 raíz de 3. Lo puse aquí. Y por último, la raíz cuadrada de 300, yo la escribí como 100 por 3. Porque el 100 tiene raíz cuadrada exacta. ¿Y cuál sería la raíz cuadrada del 100? ¿Sería el 10. Y si miran ahora, 3 raíces que se veían completamente diferentes, completamente distintas, o ahora las miro, ¿y qué tenían en común? Que las 3 se podían descomponer como una raíz cuadrada de 3, ¿sí o no?
Y si las Sí. 3 se pueden descomponer como una raíz cuadrada de 3, les pregunto ahora, ¿se pueden sumar? Sí. Sí. Y al sumarlas, sumamos los números que están delante de la raíz, me quedaría 2, más 3 son 5, y 5 más 10 me va a dar 15 raíz de 3. Por lo tanto, efectivamente, yo solo puedo sumar raíces que tienen la misma cantidad subradical. El detalle es que nosotros tenemos que tener esta habilidad de mirar la raíz y poder fijarnos si es que hay alguna raíz común que esté escondida en su cantidad subradical. ¿Sí? A ver, yo de acá en adelante hay algunas actividades que están planteadas para que ustedes las resuelvan y siento que no voy a partir a otra propiedad de raíces, ¿cierto? Porque por el tiempo ya no alcanzamos,